La presente es una capacitación referida a dos de los procedimientos que forman parte de la normativa técnica de BACSA. Uno es el Plan de Atención de Emergencias, denominado genéricamente PAE, y otro es el procedimiento de vigilancia continua. Respecto al Plan de Atención de Emergencias, podemos decir que el objetivo del mismo es reducir los peligros que resultan de una emergencia ante la ocurrencia de esa emergencia, asegurando que el personal que deba actuar frente a este evento se encuentre preparado para reconocerlo y para manejar esa situación. El contenido del PAE, que en realidad el PAE forma parte de las normativas técnicas de BACSA, es una norma técnica cuya sigla es BAC NT 1009, cumple con lo requerido en la sección 615 de la norma NAC-100. Entonces decimos que entre los puntos a tocar serían los procedimientos, el procedimiento frente a una emergencia, que sería la actuación, con la recepción, identificación y clasificación de esta emergencia, cuánto tiempo de respuesta hay como para que los técnicos actúen, el establecimiento y la conservación de los medios de comunicación. Tiene que haber una comunicación muy fluida entre todos los técnicos de BACSA. Tiene que haber un control de la situación de la emergencia con la reducción y cierre del suministro de gas si es necesario, neutralizar cualquier peligro real o potencial, reanudar el servicio, llegado el caso. Hay un tiempo de restablecimiento de ese servicio y hay que investigar las fallas. Todos estos son requerimientos que están establecidos en la sección C15 de la norma NAC-100. Después tenemos el contacto con funcionarios públicos, como pueden ser bomberos, donde está la recopilación de la información actual sobre los recursos propiamente de los bomberos, como para atender esa emergencia, la familiarización de los bomberos, por ejemplo, con los procedimientos que tiene BACSA frente a esta emergencia, identificación y notificación que se debe hacer, y el plan conjunto que uno tiene que llevar a cabo frente a la ocurrencia de estos eventos. Por último, tenemos el programa educativo continuo, que es la información general a comunicar y la información específica que se debe comunicar debido al desarrollo de esta emergencia. Seguidamente vamos a ver determinados puntos del plan de atención de emergencias del PAE. Desde ya el PAE va a quedar en las diferentes unidades regionales como para su consulta, o se puede pedir en sede central de BACSA. Respecto a la recepción de la emergencia, podrá ser mediante la línea gratuita del 0800-333-2247, disponible las 24 horas los 365 días del año, a través de un teléfono que hay en cada localidad y cuyo número se figura en la factura, o a través del Alarcón. El monitoreo de seguridad va a estar constituido por una guardia activa, cuyos técnicos son los que deben concurrir al lugar de la emergencia, una guardia pasiva, que es la guardia que notifica a la guardia activa respecto a la emergencia. En este caso puede ser que la guardia pasiva pase a activa, si es que ese mismo técnico es el que tiene que ir al lugar, y una guardia central conformada por los jefes de las instalaciones, sean plantas o sean las líneas de transmisión y distribución. La información a obtener por parte de quien llame, que va a ser el reclamista o el operario de la unidad operativa, va a ser la información de quien esté llamando dando aviso de la existencia de esta emergencia, ¿no? Va a ser el motivo de la llamada, la ubicación de la emergencia. En cuanto a la ubicación de la emergencia, que especifiquen el número de la casa o del edificio, si fuera cual fuere, el nombre de la calle o camino, si es muy largo, averiguar la ubicación del problema, si es norte, sur, si no llega a haber número de casa, con respecto a alguna referencia, ¿no?, que haya, nombre de cruce de calles o punto. El tema es referenciar y ubicar perfectamente dónde se encuentra la emergencia.
También otros datos a solicitar por parte del reclamista serían los datos del informante, o sea, de quién está realizando la llamada, el nombre, como son el nombre de la persona que hizo el llamado y los datos si pertenece a alguna compañía o algún organismo, que dé algún número de teléfono donde se lo pueda ubicar de ser necesario. También se debe dejar establecida la fecha y la hora de recepción del llamado y el nombre del telefonista o empleado quien recibió la llamada, o sea, del reclamista o del técnico de la unidad operativa. En el caso de fugas y fuertes olores, al recibir la llamada, este reclamista debe poder hacer, si es que lo puede hacer, ¿no?, advertencias a darle a la persona que está llamando. Por ejemplo, que no encienda fósforos o ninguna otra fuente de ignición, que no apague ni desenchufe ningún interruptor o artefacto eléctrico, que cree una corriente de aire abriendo puertas y ventanas para ventilar el lugar y que evacúe el lugar. En el caso de fugas o olores fuertes. ¿Cuál es el tiempo ante una emergencia? El tiempo de respuesta que uno tiene que dar ante una emergencia. Sería el tiempo transcurrido entre la denuncia, entre que se recibe la denuncia y el arribo al lugar por parte del personal responsable de VAXA o autorizado por VAXA, ¿no?, que es quien va a realizar la acción inmediata. En el caso de cañerías de distribución, el tiempo máximo sería de 1 hora en clases de trazado 1 y de 2 horas en otra clase de trazado. En el caso de líneas de transmisión, el tiempo máximo para atender esa emergencia es de 2 horas. Respecto a las herramientas, materiales y equipos, podemos decir que hay dos premisas fundamentales. Por un lado, que los responsables de la dependencia en donde se localicen estas herramientas, materiales y equipos deben verificar y controlar periódicamente su disponibilidad y funcionamiento, sea el responsable por sí mismo o delegando esta actividad a un tercero. Por otro lado, otra de las premisas es que el personal que retire cualquier tipo de herramienta, equipo o material del depósito es responsable de volverlo a colocar en el depósito y, una vez concluida la emergencia, verificar su funcionamiento. Y si no llega a ser el correcto, tiene que gestionar el debido reemplazo. Bueno, ¿con qué nos tiene que tener una cuadrilla de emergencia? ¿Qué herramientas, materiales, equipos? Desde ya, telefonía móvil, indicador de gas combustible, agua jabonosa, elementos para atención primaria de escapes en redes de acero y polietileno, llave para cañerías, herramientas menores, elementos para excavaciones menores como picos y palas, elementos de seguridad como cinta demarcatoria, carteles, vallas, rejillas, etc., extintor, guantes de seguridad, materiales y equipos de primeros auxilios. Vamos a ver ahora cómo tiene que ser una atención coordinada de la emergencia de acuerdo al PAE. Por un lado tenemos al informante que hizo la llamada al 0800 o hizo la llamada al número local que está en la factura de gas, o bien también puede llamar directamente a bomberos según el caso, ¿no?, pero es posible que se comunique con guardia o con el operario de la unidad operativa o reclamista de la propia localidad. Ambos determinan la posibilidad de que esto se trate en sí de una emergencia, entonces si es que sí, se comunican con el coordinador de la emergencia. Si es que no, se produce un reclamo y esto va a mantenimiento. El coordinador de la emergencia estará en contacto permanente con el gerente general de VAXA y dará aviso rápidamente al responsable de operación y mantenimiento, se trate de cañerías o se trate de plantas, y o al responsable de la unidad regional de la zona. En forma coordinada tendrá que, establecida la condición de emergencia, te tendrá que dar aviso a la cuadrilla de emergencia, que es de la que hablábamos antes y que tiene todo el material y el equipamiento como para atender a la emergencia.
En función del caso, siempre en función del caso de que se trate, se dará aviso a los supervisores de seguridad e higiene y o de medio ambiente, se dará aviso al responsable comercial, legal o de prensa de BACSA, se dará aviso a la distribuidora local de la zona y se podrá contar con un grupo asesor externo a BACSA. Las tareas que desarrolla cada uno de los técnicos o el personal de BACSA, no solamente técnico, serían el coordinador o director de la emergencia sería el gerente técnico. Después tenemos el subgerente de operaciones, que es el jefe operativo. Después tenemos responsables de operación y mantenimiento de cañerías y estaciones reguladoras de presión y plantas, que serían el jefe de mantenimiento de redes y gasoductos. El responsable de operación y mantenimiento de las plantas de GLP, que es el jefe de operación y mantenimiento de plantas y medición. Las guardias, técnico de mantenimiento de redes y gasoductos y el jefe de mantenimiento de redes y gasoductos. Supervisor de higiene y seguridad, es el área de seguridad e higiene de BACSA. Supervisor en medio ambiente es el responsable en medio ambiente y normativa técnica de BACSA. Responsable comercial es el gerente de comercial. Responsable legal es el gerente de asuntos legales y regulatorios de BACSA. Y el responsable de prensa es el jefe de la unidad de gestión de BACSA. Así, ante la ocurrencia de un incidente, se debe completar una planilla en la cual se piden varios datos, se encuentra un instructivo, también se adjunta al plan de atención de emergencia el instructivo, o sea, cómo se debe contestar esa planilla, cómo se debe poner todos los datos que allí se piden, cómo es la afección que tuvo la zona, qué tareas de restauración se hicieron, si se debieron hacer, si el incidente fue provocado por uno o por varios particulares, si este fue provocado por un tercero, quizás haciendo una excavación, si se cortó el suministro, los motivos por los cuales se cortó ese suministro. Bueno, existen diferentes datos que se piden en estas planillas y se encuentra el instructivo como para saber cómo es su llenado. La planilla continúa en su página 2. En este caso ya se redactan, no se produce el relleno de recuadros, sino que se redacta la descripción del incidente, cuáles son las probables causas, qué acciones se realizaron por BACSA o por personal externo a BACSA, qué repercusiones hubo en los medios de comunicación o en el público en general, qué organismos externos intervinieron en la resolución del incidente, sea bomberos, policía o la municipalidad, y cualquier información que sea de interés como para esclarecer el hecho. La planilla debe estar firmada por quien realiza el informe. Si debido al tema el desarrollo no alcanza los espacios como para el rellenar, se adjuntarán como anexo también croquis y toda información que sea de interés. Hasta acá vamos a ver lo que es el plan de atención de emergencia. Ahora vamos a pasar al procedimiento de vigilancia continua. Nuevamente se retomará la capacitación referida al PAE, que es muy importante, respecto a los otros temas que, como vimos al principio, incluye el plan de atención de emergencia. Como dijimos anteriormente, el procedimiento de vigilancia continua forma parte de la normativa técnica de BACSA, es la norma BAG-NT 1020, su sigla es esta, BAG-NT 1020, y con ella lo que se quiere es disminuir los riesgos frente a una emergencia. Disminuirlos, ¿por qué? Porque uno tiene que comprobar con la vigilancia continua las condiciones superficiales de las instalaciones de BACSA y alertar respecto de eventos o de factores que puedan afectar a estas instalaciones y identificarlos y notificarlos en cuanto a que haya alguna anomalía o alguna condición inusual. Lo que se hace es, se completa un formulario, que es el formulario BAG-NT 1020 numeral 1. El personal interviniente en la vigilancia continua
somos todos los técnicos de BACSA. Mientras desarrollan las actividades habituales, los técnicos que hacen la operación y mantenimiento, controlan las instalaciones y ante alguna situación inusual se da aviso al responsable operativo y se completa el formulario correspondiente del que hablamos antes. El responsable operativo es quien determina cuán importante es esa situación inusual como para dar o no aviso a los técnicos de BACSA sede central. Las acciones que la norma NAC 100 determina que son las que se deben desarrollar para el cumplimiento de dicha normativa son, por un lado, en la inspección visual de las instalaciones, se verifica que la modificación de la densidad de la población, que cambiaría la clase de trazado, el efecto de la exposición o movimiento de cañería, si hay cañería expuesta debido a procesos erosivos o a movimientos de suelos por tercero, cambios topográficos que pudieran afectar la instalación, hablamos de procesos erosivos como decía antes, posible manipulación, vandalismo o daños que se evidencien en esas situaciones, efecto de intrusiones en las instalaciones de la empresa, posible migración de gas. Después tenemos por otro lado la revisión y análisis periódico de registros, tanto el responsable operativo o quien él determine que realice la tarea debe verificar que se han realizado los seguimientos, las inspecciones de fuga, inspección de válvulas, inspección de cámaras, inspección de equipos de regulación, alivio y limitación de presión, inspección de control de corrosión, investigaciones de fallas. Esto queda plasmado en nuevo formulario, que son todos estos formularios lo que requieren las auditorías de las distribuidoras de gas locales que auditan a BACSA. El formulario en este caso es el BAG-NT 1020 numeral 2. Acá vemos la planilla que mencioné anteriormente de verificación anual de la revisión y análisis de los registros. Ante algún evento que uno pueda llegar a observar, alguna anomalía, la intervención sería según las situaciones siguientes: de resolución por parte del personal técnico al momento de ver, de visualizar la situación, una intervención programada o la no observancia. Esto queda asentado diciendo sin observancia. En cuanto a la modalidad de actuación, tenemos que ver si hay que activar el PAE porque la acción debe ser inmediata. Y si la situación no reviste peligro, considerar el plan de prevención de daños en cuanto a si, por ejemplo, encontramos movimientos de suelos o excavaciones. Ahí ya hay que dar aviso en cuanto al PPD, que es el plan de prevención de daños, que es otra de las normativas que forman parte de BACSA. Le quiero mostrar ahora la constancia de capacitación, que es una planilla que se debe completar. Es una planilla que certifica la ejecución de la capacitación y de quienes la recibieron con el compromiso de la aplicación de los temas abordados en función de las respectivas actividades. En la planilla se va a encontrar el temario de lo que se habló, los temas abordados, se va a encontrar el método empleado, que en este caso es online. Se va a encontrar el nombre del instructor, que en este caso será el responsable de los temas abordados y su firma. Se va a encontrar el apellido y nombre de cada uno de ustedes, su número de documento y firma. Estas planillas, en cuanto a los técnicos que tienen sus actividades en sede central, se van a encontrar en el escritorio del responsable de operación y mantenimiento, justamente de sede central La Plata. Y en el caso del interior se les enviará a cada uno de los responsables de las unidades regionales para su ejecución y que posteriormente vía mail se reenvíen a BACSA sede central. No queda más que agradecer, más allá de la planilla de las que le hablé anteriormente. Resta completar un breve cuestionario online como para que quede certificado la realización de la capacitación. Muchísimas gracias.